Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7 dice la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por su Espíritu presente. Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque, aunque fue a la tumba, se levantó de ella y hoy intercede por nosotros en la patria celestial. Padre, gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con el título Dios de misericordias. Hoy vamos a trabajar con el tema misericordioso y piadoso. ¿Cuál es el título de hoy? Cuando hablamos de la palabra misericordia, descubrimos que en forma muy precisa, la misericordia significa que Dios ve mi necesidad y la suple. Y cuando hablamos de Dios de misericordias en plural, descubrimos que cuando Dios tiene el encuentro con Moisés en el monte y Dios anuncia su nombre, el Señor utiliza palabras específicas y especiales. Por ejemplo, 3 veces aparece en español la palabra misericordia. En hebreo aparecen 2 palabras y la segunda se repite. Cuando usted lee la primera palabra misericordia, misericordioso y piadoso, es la palabra rahum, que significa que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Comprenderemos el significado de esta palabra y el valor de la misma en la historia del pueblo de Israel que veremos en un momento. La segunda palabra que aparece como misericordia, misericordioso, es la palabra heved. Esta palabra es difícil de traducir en cualquier idioma. Es una palabra tan cargada, tan preñada de significado. Es una palabra tan profunda, tan especial. Es una palabra que abarca tanto. Es una palabra tan rica que cuando usted llegue a su casa, lea el Salmo 136 y verá lo profunda que es esta palabra. Para traducirla al español, se han sentado y ver cómo podemos traducir esta palabra en español de manera que se entienda, y han utilizado 245 palabras en español y todavía no dicen totalmente lo que significa heved. Se puede traducir misericordioso, amoroso, bondadoso. Se puede traducir que Dios es fiel. Se puede traducir que Dios cumple sus promesas. Se pueden traducir de 1000 maneras diferentes. Y esta palabra tan profunda y hermosa en la Biblia sale de la boca de Dios. Cuando usted entiende a Dios como el Dios de las misericordias, usted comienza un nuevo estilo de vida. Su mente entra en otra dimensión porque
usted comienza a entender el carácter de Dios, empieza a ver la persona de Dios. Veamos la historia de estas palabras, pero primero comprendamos por un momento el valor de la palabra Rahum, que significa compasivo y misericordioso. Ponga cuidado, vamos a la Biblia. Leamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, el versículo número 31. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, aparece esta palabra hablándonos acerca de Dios. Capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 31? Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ¿qué dice ahora? Ni te destruirá. ¿Y qué sigue diciendo? Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Al pasar los años y al conocer y entender tantas cosas en tantos lugares distintos, he podido ver que Dios es misericordioso. Dios descubre tu necesidad y la suple. Dios descubre qué te hace falta y lo suple. Veamos otra palabra, otro lugar donde está la misma palabra Rahum, que significa compasivo, significa misericordioso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Escuche por favor, ponga cuidado. Cuando usted conoce más a Dios, le ama más. Y mientras usted más ama a Dios, el Espíritu Santo utiliza esa emoción, el Espíritu Santo utiliza esa experiencia para llevarle a la acción. Si en verdad conoces a Dios, piensa en Él. Si en verdad conoces a Dios, entonces tu vida, tu parte emotiva se llena de su presencia y esa emoción te lleva a la acción. Y esa acción produce hábitos correctos en tu vida porque el Espíritu Santo está transformándote a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿quisiera permitirle al Espíritu de Dios que cambie y transforme tu vida para reflejar el carácter y las virtudes de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando entendemos al Dios de misericordia, comprendemos una belleza profunda de su carácter. Salmo capítulo 78, versículo 38. Vamos rapidito. Salmos capítulo 78, versículo 38. Otra vez aparece en la Biblia la palabra Rahum. ¿Qué significa y qué dice ahora de Dios? Versículo 38. Dice, pero Él misericordioso, ¿qué hizo Dios? Perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Es misericordioso Dios, sí o no? ¿Lo hizo con el pueblo de Israel o no lo hizo? Capítulo 86 de Salmos, versículo número 15. Salmos 86, versículo número 15. Dice la Biblia, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué más? Y verdad. Misericordioso y piadoso. Cuando usted estudia la historia del pueblo de Israel, descubre que Dios es misericordioso. En el libro de Éxodo capítulo 3, el Señor viene y habla con Moisés. Y cuando viene para hablar con Moisés, le explica a Moisés lo que está pasando con su pueblo en Egipto. Por ejemplo, en el capítulo número 3, el versículo 7 y el versículo 8, Dios le dice a Moisés, he visto, he oído, he conocido lo que está pasando con mi pueblo y he descendido para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Dios está consciente, Dios sabe lo que está pasando con tu vida. Y si estás en pie, es por la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así? Ahora, mire qué cosa interesante. Dios habla con Moisés y le dice, ven, te voy a enviar a Egipto para que liberemos al pueblo. Moisés, a pesar de los 80 años que tenía, creyó y aceptó el desafío de Dios. Ponga cuidado. Vinieron a Egipto, una de las naciones más poderosas, y Dios venció en Egipto, número 1, a todos los dioses egipcios. Número 2, a la nación egipcia, la hizo pedazos. Y número 3,
destruyó a todos los primogénitos. Y después que hizo eso, sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a través del desierto. Cuando llegaron frente al Mar Rojo, en su misericordia, la columna de fuego que les iluminaba el camino y les calentaba, al ver que el ejército de Faraón venía para perseguirlo y destruirlo, de la parte frontal se fue a la parte de atrás de la columna del pueblo de Dios y se puso en medio entre el pueblo de Dios y el ejército de Faraón. Era de noche y el pueblo avanzaba con la luz que le daba esa columna de fuego, y el ejército de Faraón se confundía porque estaba completamente en oscuridad. El pueblo llegó al Mar Rojo y Moisés le dijo: avancen. Las aguas se abrieron, el pueblo entró sobre el cauce del mar y en seco comenzaron a pasar. Detrás la columna venía avanzando y el ejército de Faraón también. Cuando entraron al cauce del mar, cuando entraron al mar, el Espíritu de Dios, estos ángeles, trastornaron las ruedas de los carros de Faraón mientras el pueblo avanzaba. El pueblo sabía que estaban en el lecho del mar. Dios sostenía a su pueblo, avanzaba con su pueblo en la luz durante la noche, y los de Faraón estaban en la oscuridad. Después que el pueblo avanzó bastante, entonces Dios dio la orden a Moisés que señalara, y vino toda el agua y destruyó el ejército de Faraón. Dios los pasó por el Mar Rojo y los llevó al monte Sinaí. Si usted lee el capítulo número 3, descubre que Dios le dice a Moisés: y tú traerás al pueblo a este monte, y allí haré pacto con el pueblo. Ahora el pueblo llega al monte Sinaí y Moisés se presenta delante de Jehová después que ha liberado a su pueblo de sus enemigos, después que ha destruido los dioses falsos, después que ha acabado con esta nación que lo perseguía. Dios triunfa ayudando y supliendo las necesidades de su pueblo. Y ahora que pasan el Mar Rojo y se encuentran delante del monte, entonces Moisés sube y habla con Dios. Mire y escuche, por favor, escuche las palabras de Dios. Éxodo capítulo número 19. Mire qué cosa linda. ¿Cómo es Dios? ¿De qué manera nos trata Dios? Primero los libera de la esclavitud y ahora los lleva a solas al monte Sinaí para hacer un pacto con el pueblo. Y ahora les dice cuáles son sus anhelos para este pueblo. Capítulo 19, mire las palabras de Jehová. Cuando Moisés se presenta, versículo número 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser miembro del pueblo de Dios? ¿Cuántos quieren ser miembro del pueblo de Dios? Oiga las palabras de Dios, oiga qué cosa linda. Dice Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo le pregunto, número 1, ¿sacó Dios al pueblo de la esclavitud, sí o no? Número 2, ¿venció Dios los dioses falsos de allá de Egipto, sí o no? Número 3, ¿venció toda la nación de Egipto y la destruyó, sí o no? Sí. ¿Acabó con el ejército de Faraón? Sí. ¿Abrió el Mar Rojo? Sí. ¿Los cuidó y los protegió durante el día en una columna de nube que lo cubría del sol? Sí. ¿Lo cubrió durante la noche en una columna de fuego? Sí. ¿Estaba presente Dios? Sí. El punto es Dios. Todo el haber humano tiene que ver con Dios. Toda la razón del ser humano es Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos identificarnos con Él, porque entonces comprenderemos las misericordias de Dios. Dios no nos trata como merecemos. Dios no nos trata como deberíamos ser tratados. Dios nos trata como Él es: clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Necesitamos conocer a Dios para comprender nuestra razón de existir.
Necesitamos conocer a Dios para descubrir que alguien puso un programa malo en nuestra mente. Necesitamos conocer a Dios para identificar su gracia, su misericordia, su bondad. Necesitamos conocer a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios: alábese en esto ahora el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia. Primero la misericordia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Si usted es un verdadero cristiano, primero es misericordioso. ¿Qué significa misericordia? ¿Cuál es el valor de la misericordia? ¿Por qué es tan importante la misericordia? ¿Por qué Dios es misericordioso? Me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios. No es lo que los hombres... No. Es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pero primero es la palabra de Dios. ¿Fue real la historia de Israel, del pueblo de Israel en Egipto? ¿Sí o no? Sí, los libertó Dios, los libertó. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué es lo que te tiene dominado? No importa cuál sea la situación, Dios es todopoderoso para romper la cadena que te atan, no importa qué cadenas sean. ¿Es así o no es así? ¿Usted cree que Dios es capaz de liberarle de esas cadenas? ¿Usted quiere que Dios le libere de esas cadenas? Mi pregunta: ¿qué esperanza tenía el pueblo judío mientras estaba esclavo en Egipto? Humanamente hablando, ninguna. Pero un día Jehová descendió y dijo: se acabó la cosa, se acabó el relajo. Hasta hoy. Moisés, oiga, ¿quién llamó a un anciano? ¿Qué puede hacer un anciano de 80 años? Todo lo que Dios quiera que haga si le cree a Dios. Si usted tiene 80 años y está vivo, usted no ha terminado su misión en la tierra. Si lo hubiera terminado, o se lo llevan al cielo o se muere. Pero si está vivo, no ha terminado la misión. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué puedo hacer?, dijo Moisés con 80 años. Salmo capítulo número 90. Y Dios lo llamó, Dios lo guió. Y a través de Moisés, con un palo, libertó a su pueblo de la peor tragedia de la nación más poderosa. Amigo, amiga, no sé cuál es tu problema, cuál es tu Egipto, no sé dónde está esclavizado. Pero si tú clamas a Jehová, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. San Lucas capítulo 1 versículo 37, Gabriel dice: porque para Dios nada es imposible. Cristo dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Póngase en pie conmigo si usted cree que para Dios todo es posible. Póngase en pie conmigo. Si usted cree, nada ni nadie puede decir o hacer lo contrario. En el capítulo 19, versículo 9 de Éxodo, oiga las palabras de Jehová. Oiga qué cosa linda. Dice el versículo 9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. No solo lo saca de Egipto, no solo destruye a Faraón y a toda su gente, no solo abre el mar rojo, sino que ahora trae a Sinaí y le dice: te voy a hablar, Moisés, y voy a hacer que el pueblo me oiga también, para que el pueblo crea que yo te envié. El pueblo oirá mi voz, el pueblo me escuchará. Mire lo que dice ahora el versículo número 10 y 11. ¿Qué dice el 10? Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. En el versículo 16, mire lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se pueden sentar. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Póngase a pensar por un momento que usted está en ese lugar. Póngase a pensar por un momento que ve una nube espesa grandísima allá arriba. Póngase a pensar que la nube
va y se deposita encima del monte. Póngase a pensar esa bocina que casi hace estallar los oídos, y aquel estruendo, y la tierra tiembla porque Dios está presente. No es un sueño, no es una visión, es una experiencia real. Dios condesciende para mostrarse a su pueblo. Dios viene para hablarle a su pueblo. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Ponga cuidado, por favor, porque ahorita viene la ingratitud del pueblo y viene la misericordia de Dios. Versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Un monte inmenso y grande se estremecía, y la gente veía aquel espectáculo. Arriba esa nube espesa y como rayos que se movían entre la nube, y aquello se movía, y un sonido espantoso, terrible, temeroso, que se dejaba oír como una bocina que se resonaba por todas partes. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, ¿y qué dice ahora? Y Dios le respondía con voz como tronante. Ahora ponga cuidado, capítulo número 20. Mire qué pasó con el pueblo. Versículo número 19. 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mi pregunta: ¿estaba el pueblo oyendo la voz de Dios, sí o no? Sí, y se metió en miedo el pueblo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que estamos trabajando con la palabra misericordia, misericordioso y piadoso. La palabra rahum. Dios es tan piadoso, Dios es tan misericordioso, que hizo por nosotros lo que jamás entenderemos. Mire lo que dice su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. El misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué sigue diciendo? Dios fue manifestado ¿en qué cosa? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Pregunto, ¿vino Dios al monte Sinaí y habló y el pueblo lo escuchó, sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, ¿Dios se hizo hombre y caminó por la tierra, sí o no? Y eso es misericordia. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. No hay razón para no creerle a Dios. No hay razón para no aceptar a Dios. No hay razón para no entregarse a Dios. Dios misericordioso y piadoso. Me gusta lo que Moisés dice en el capítulo 20. Escríbelo acerca de lo que dijo Dios. Éxodo 20, versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, solo la Biblia su propio intérprete. Capítulo 20, versículo 22 de Éxodo. ¿Qué dice el 22? Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto, ¿qué cosa dice? Que he hablado desde el cielo con vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Habló Dios desde el cielo con el pueblo? Sí. ¿Le habló a Moisés? Sí. Si ese es el Dios que usted cree, va por buen camino, porque Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y lo interesante es la última parte en el capítulo 7, que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y añade: pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted no acepta la gracia de Dios, tendrá que verse con la justicia de Dios. Estamos viendo la gracia de Dios, estamos viendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hasta le habló del monte, el pueblo escuchó su voz. Y ahora nos dice el apóstol Pablo que no solo habló, Dios también se hizo hombre, también vino a la tierra, también caminó entre nosotros. Y no solo eso, Dios murió en una cruz pagando el precio de tu pecado y de mi pecado. Mi pregunta:
¿Ha sido Dios misericordioso con usted, sí o no? ¿Sí o no? ¿Merece Dios nuestro amor? ¿Es clara la palabra de Dios? Allá arriba en el monte, Dios se reunió con Moisés y en el capítulo 21, 22 y capítulo 23 le dio las instrucciones. En el capítulo 24, hay una porción del capítulo 24 que le ha dado dolor de cabeza a los teólogos, le ha dado dolor de cabeza a los cristianos en todas las generaciones y los ha puesto a pensar. Porque Dios no solo le habló a Moisés y al pueblo, sino que le dijo a Moisés: reúnete a Aarón y a los ancianos y vengan al monte, tenemos que hablar. Y oiga, qué cosa linda ocurrió allá arriba en el monte. Éxodo capítulo 24. A ver si su Biblia tiene esta parte, versículo 9 al 11. Éxodo 24, 9 al 11. Dice: y salieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Mi pregunta: ¿se reunieron en el monte arriba, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se presentó Dios? ¿Sí o no? Alguna persona esta parte de la Biblia le da dolor de cabeza, pero ese es el Dios misericordioso. ¿Cómo es el Dios que tú crees? En la República Dominicana, si usted va, tenga cuidado si va en el mes de mayo. En mayo suele llover mucho y a veces los aguaceros son tan fuertes que dan problemas. Enseñaba en la Universidad Adventista Dominicana, vivíamos fuera del recinto universitario, vivíamos en una casa, en una comunidad muy interesante con un nombre muy peculiar. Mi bebé, mi hijo tenía menos de un año, meses, era un bebé de brazos. Y esa noche empezó a llover, esa lluvia espantosa, una lluvia increíble, no hay quien salga de la casa. Mi esposa me dice: gordo, pienso que Andresito tiene fiebre. Voy a la habitación del bebé, está en la cuna que no se puede dormir. Le toco la frente, fiebre. Le toco el vientrecito, fiebre. Estaba bien caliente. Le dije a mi esposa: ok, ve, acuéstate, yo me encargo. Tomé algunos pañales, le puse, fui al baño, mojé 2 pañales, le puse uno en la frente y otro en el vientrecito. Y mientras esos estaban allí, tenía otros 2 mojados. Ahí me quedé al lado de la cabecera del chiquitín, a ver si la fiebre le bajaba, y se dormía y se quedaba tranquilo. Le quité el de la frente, le quité el del vientre, se calmó un poco, pero otra vez la fiebre para arriba. Y así pasé horas en la noche. Mi esposa no estaba dormida, estaba sentada en la cama, vino otra vez a la habitación y me dice: ¿y entonces? Digo: mi negra, usamos el método que la gente usa y no funcionó, voy a tener que usar otro método. Y llueve, y llueve, y llueve. ¿Cómo salgo con este bebecito, con esa fiebre, a esa lluvia espantosa? O en casa no teníamos carro, ni motor, ni bicicleta, no teníamos nada, compadre, absolutamente. Entonces le dije: mi negrita, ve al cuarto, yo voy a hacer otra cosa. Saqué al bebé de la cuna, lo puse en una cama que teníamos en esa habitación con el bebé, y él me miraba, el pobrecito, gimiendo porque era una fiebre alta, tenía problemas de amigdalitis. Lo coloqué encima de la cama, me arrodillé y empecé a hablar con el Señor. Dije: Señor, aquí está Andresito, el primer hijo que usted nos dio. La Biblia dice que los primogénitos son suyos. Ya yo hice todo lo que podía hacer, no lo puedo sacar, porque imagínense, nosotros no teníamos teléfono tampoco. Los celulares, nadie sabía que iban a existir celulares en ese tiempo. La cosa es que empecé a orar y a llorar, y empecé a hablar con Dios. Señor, mire, el bebé, no hay manera de hacer otra cosa. El único que puede resolver esto es usted. Mire, Señor, lo que le voy a pedir es, y empecé a hablar con Dios, hablar y hablar. Mire, Señor, yo tengo mañana que trabajar. Si yo amanezco sin dormir, mañana va a ser un problema porque no voy a cumplir con mi deber. Venga, por favor, tome al bebecito, quítele este malestar, esta fiebre, esta cosa que tiene, hágalo que se duerma, que cuando yo me levante de la rodilla, el bebé esté durmiendo, yo lo pongo en su cunita, lo abrigo bien, y así duerme el bebé,
duerme mi esposa y duermo yo. Y mañana yo voy a la universidad y le cumplo con lo que le corresponde a usted. Yo le hago una pregunta. ¿Tenía yo una necesidad terrible en ese momento? ¿Sí o no? ¿Era necesario que el Señor actuara en el bebé? ¿Sí o no? Cuando usted sabe que no hay otra forma, cuando usted sabe que el único que puede es Dios, entonces Dios se encarga de la situación. Pero si usted cree que usted puede, mire, terminé de orar, me sequé las lágrimas, abrí los ojos y cuando miré, aquel bebecito gordito estaba de lado dormido con las patitas abiertas y los brazos abiertos. Y ese es el negro mío, mamá, ese es mi negro. Le di un beso, lo cargué, lo puse en la cuna, lo arropé, me fui al cuarto y ya está la mamá sentada en la cama y me dice, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Digo, mi negra, dormir. Pero ¿cómo no vamos a dormir si el bebé se siente mal? Digo, ese ya se durmió. Yo le pregunto, ¿es real Dios o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Vino o no vino y habló con el pueblo? ¿Sí o no? La gente creerá en lo que predicamos cuando la gente vea que lo vivimos. Es posible que este fin de semana conozcan al bebé. Ya no está tan bebé, que ya pasaron muchos años. Mejor yo sigo con mi predicación. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 25, 26, 27 y 28, Dios le dice a Moisés todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y con los muebles. Pero en el capítulo número 29, Dios le habla a Moisés de la consagración de Aarón y sus hijos. Me gusta que Dios es muy ordenado. Capítulo 30-31, Dios vuelve a hablar acerca del tabernáculo. Capítulo 32, escuche por favor. Dios liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios acaba con todos los dioses egipcios. Dios acaba con los primogénitos y acaba con la nación. Dios los saca de la esclavitud. Dios los protege en el camino y destruye el ejército de Faraón. Dios abre el mar rojo y atraviesa en el mar rojo y lo lleva hasta Sinaí. Dios les habla en Sinaí y se manifiesta. Y ahora mire cómo responde el pueblo. Mire cómo responde el pueblo. El corazón humano es tan extraño, tan raro, que nadie sabe la profundidad de la maldad que anida en un corazón humano. Y la única manera de vencer esa maldad es entregándole la vida a Cristo Jesús, para que entonces Dios nos dé una nueva simiente, una simiente que no es de la tierra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, una simiente que viene de lo alto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La misericordia de Dios es tan grande que Dios está dispuesto y disponible a darte otra simiente, otra naturaleza, porque esa que tiene no tiene futuro. Dios se compromete a hacer que nazca de nuevo, que sea renacido, convertido, cambiado, transformado con el poder del Espíritu Santo. No hay imposibles para Dios cuando usted le cree y acepta su amor, su bondad y su misericordia. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted la misericordia de Dios? ¿La acepta de todo corazón? ¿Reconoce usted que sin Él usted puede nada? El Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, cuando Dios expresa: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo comenzó con Dios, todo depende de Dios y todo terminará con Dios. Por eso Él es el Dios de las misericordias. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué ocurrió? El pueblo se desesperó, capítulo 32, y le dijo a Aarón: no sabemos lo que le ha pasado a Moisés allá arriba en ese monte. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vamos a volver para Egipto. Ay, madre mía. Y Dios le dice a Moisés: algo raro está pasando allá abajo, Moisés. Aarón le dijo al pueblo: tráiganme los zarcillos, los aretes de oro. Y el mismo Aarón hizo un becerro de oro
y dijo una frase peligrosa, bochornosa y avergonzante, que la voy a leer porque no quiero decirla yo. Capítulo 32, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Cómo le llamó al becerro ese? Le llamó Jehová. Yo le pregunto, seamos sinceros y honestos. ¿No había dicho Dios en el capítulo 19 que serán un pueblo santo a Jehová? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Que serían su especial tesoro. Si el pueblo ahora se declara en apostasía abierta delante de Dios y la paga del pecado es la muerte, ¿qué debió hacer Dios con ese pueblo? Lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios fue misericordioso. Le dijo Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto ya se desenfrenó. Han hecho un becerro y le van a adorar como se adora en Egipto. Una adoración bochornosa, una adoración fea, asquerosa. Dios dijo: el pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Por qué dijo eso Dios? Porque Dios dice: ¿cómo pueden ser mi pueblo si caminan de esa manera? ¿Cómo pueden ser mi pueblo si están en contra de mis principios? ¿Cómo pueden llamarse de mi pueblo si actúan de esa forma? Y entonces Moisés descendió, tomó las 2 tablas de piedra que tenía en la mano y las rompió. Entonces se armó un alboroto en el pueblo. Los levitas se levantaron, mataron una cantidad de gente. Moisés rompió el becerro, lo echó en un asunto, una cuestión de agua, y se lo hizo beber, y después subió al monte. Ponga cuidado ahora. Ahora Moisés va a enfrentar a Dios. Va a enfrentar a Dios abogando por un pueblo malvado y pecador. Ahora se va a probar a Dios, y las palabras que Moisés usa son increíbles. Cuando usted las estudia en el idioma original, usted se da cuenta qué es lo que Moisés le está pidiendo a Dios. Por eso es tan interesante comprender el Dios de las misericordias. Moisés sube al monte y habla con Dios. Y oiga usted los términos de Moisés cuando se enfrenta con Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros estaríamos acabados. Oiga las palabras de Moisés, palabras muy atrevidas. Capítulo 32. Moisés sube al monte y entonces plantea a Jehová y le hace a Jehová una propuesta que yo la llamo atrevida. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dice Moisés: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Quiero que perdone al pueblo, y si no lo va a perdonar, bórrame del libro que escribiste. Yo también me quiero perder con el pueblo. Acaba con todos nosotros. Yo sé que el pueblo pecó, sé que lo hizo mal, pero quiero que lo perdone. ¡Qué atrevimiento! Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pregunto, ¿pecó el pueblo o no pecó? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué merecía el pueblo? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿pecaron o no pecaron? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Quién vino del cielo a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién fue movido a misericordia? Dios. Y ahora Moisés tiene una conversación con Dios. Me gusta la palabra de Dios. Dice el versículo 34: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Y empieza en el 33 un alegato de Moisés con Dios. Es bueno saber que la palabra que perdone su pecado, la palabra nasa, significa que cargue su pecado, que te eche encima su pecado, que te haga responsable de su pecado, que te embarre con su pecado. Eso es lo que Moisés le está pidiendo a Dios. No solamente
que pase por alto. No, no, es que yo quiero que el pecado que el pueblo cometió te lo eche encima, Señor. Que pague usted lo malo que el pueblo hizo. Esa es la palabra en hebreo. Que lo cargue usted. Mira, Moisés, este pueblo tiene la cabeza muy dura. Te voy a mandar mi ángel para que siga con ustedes. Yo no voy a seguir con ustedes, porque si yo sigo con ustedes, un día lo voy a arreglar a todos. Es más, Moisés, déjame destruir este pueblo y yo voy a ser una gran nación de ti. No, 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 no. Señor, usted nos sacó de Egipto, usted tiene que seguir con nosotros. Sí, pero te mando al ángel. No, 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 no. Si yo he hallado gracia delante de usted, Señor, por favor, venga usted y siga con nosotros. Está bien, Moisés, voy a seguir con ustedes porque hallaste gracia delante de mí. Pues entonces quiero que perdone al pueblo. Está bien, Moisés, voy a perdonar al pueblo. Señor, pues entonces yo lo quiero ver. Un momento, mi negro. Si tú me ves, te destruye, porque no hay ningún ser humano que me vea que se destruya. Sin embargo, mañana ven, vamos a hablar. Te pone detrás de esa roca y tú ves que hay un hueco en esa roca. Sí, yo voy a poner mi mano en el hueco y cuando yo pase voy a quitar mi mano para que vean mis espaldas. Yo le pregunto, ¿no es ese un Dios de misericordia? A ver, ¿sí o no? ¿Usted cree a Dios? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Seguro que usted cree en la Biblia? ¿Puede usted tener una relación amistosa con Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Eran Dios y Abraham amigos? A ver, ¿sí o no? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar. ¿Para estar con quién? ¿Para adorar a quién? ¿Para hablar con quién? ¿Quién vino un día a la casa de Abraham con 2 ángeles y comió en la casa? Dios. Qué cosa linda. ¿Le gustaría que yo vaya a su casa y coma? ¿Cuántos quieren invitar a Dios a comer a su casa? Alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta la Biblia. Y entonces llegó el momento. Cosa linda. Estos 2 amigos se van a encontrar. Y papá Dios le dice, mira muchacho, yo voy a proclamar mi nombre. En otras palabras, te voy a anunciar los perfiles de mi nombre. Te voy a decir el valor de mi nombre. Te voy a decir el significado de mi nombre. Recuerde que para un hebreo, para un judío, su nombre define su vida, sus perfiles, sus virtudes, sus características, sus bondades. El nombre se espera que sea una descripción abreviada de toda la vida de la persona. Y ahora el que va a hablar es Jehová. El que va a proclamar su nombre es el mismo Dios. Y llama la atención cómo aparece la palabra misericordia cuando Dios habla de sí mismo. Querido, querida, hermano, hermana, amigo, amiga, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y llegó el momento. Pienso que este es un buen momento para terminar. Y mañana cuando usted venga, terminamos esta historia y vemos qué pasó cuando Dios y Moisés se encontraron. ¿Le parece bien si terminamos aquí ya? Y nos vamos, hablamos mañana. ¿Le parece bien? Digan sí o no, por favor. ¿No le parece bien? Bueno, pues hay que terminar esta cuestión entonces. Al día siguiente, Moisés sube al monte. Papá Dios le dijo, alízate 2 tablas de piedra para escribirla otra vez. Y Moisés sube al monte. Se pone detrás de la roca. Cosa linda, mamá. Y viene Jehová y tapa con su mano el hoyo. Cuando Dios pasa y retira su mano, Moisés mira por el hoyo y le ve las espaldas a Dios. ¿Usted recuerda cómo se puso la cara de Moisés cuando bajó del monte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Brillaba o no brillaba? Todo hombre o mujer que pasa mucho tiempo con Jehová, su vida brilla. Y la gente sabe que su vida brilla. El problema del mundo no es ni la incredulidad, no es ni el diablo ni los demonios. No, no, no. El problema de la humanidad son los cristianos que se convirtieron en religiosos y dejaron de ser cristianos. Es la peor tragedia que ha pasado en la humanidad. Cristianos religiosos. Un cristiano conoce y ama a Cristo. No importa el lugar, el país ni la nación. Si usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios, si usted pasa tiempo con Dios, si usted dedica tiempo a Dios, Dios se manifestará en su vida en bendición y beneficio de la gente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios quiere manifestar su misericordia a todo el mundo, pero no haya con quién. Es posible que sea usted la persona que Dios anda buscando. Es posible que sea usted el hombre o la mujer que Dios necesita. Cuando eso ocurre, usted oye historias maravillosas de las cosas que Dios está haciendo. Historias maravillosas.
Hay una dama hoy con nosotros que un día escribió un mensaje en la página de nuestro ministerio y decía que vivía aquí en Panamá. Ella ha estado oyendo y siguiendo los programas de La Voz del Consolador. Qué alegría grande fue para mí hoy cuando conocí a Carolina, cuando el pastor Omar, si dándole seguimiento a un correo que le envié, la llamó, se comunicó con ella, y hoy Carolina vino para escuchar la palabra de Dios. Pero el gozo de mi corazón es que hoy me pude sentar y hablar con Carolina y encontrar en esta muchacha la obra del Espíritu Santo. Y lo más grande que llenó mi corazón es cuando Carolina misma me dijo: yo quiero, cuando haga el llamado, que me diga que pase al frente, porque yo vine para pasar al frente. Yo vine para decirle a Dios que yo lo acepto, que yo le creo, que yo le amo. Yo vine para decirle a Dios que yo soy de Él. ¿Dónde está Carolina? Carolina, ven, vamos a hacerlo así. ¿Hay alguien como Carolina esta noche que acepta la misericordia de Dios y quiere poner su vida en las manos de Dios como Carolina y permitirle a Dios que haga y transforme su vida? ¿Hay alguien así como Carolina? ¿Puede levantar la mano, por favor? Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más? ¿Quiere usted que Dios haga en su vida lo que va a hacer en la vida de Carolina? ¿Y qué pasó? Oiga lo que pasó. Cuando Moisés vio la espalda de Dios, Dios comenzó a declarar su nombre. Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Dice la Biblia: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Quien proclamó fue Jehová, no Moisés. Jehová, Jehová. ¿Qué cosa? Fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué hace Dios? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi pregunta: ¿perdonó Dios el pecado del pueblo, sí o no? Sí. Perdona la iniquidad, el pecado premeditado, el pecado que usted armó, el pecado que usted meditó, pensó y armó. Perdona la rebelión, el pecado que usted comete después de saber la verdad. Perdona el pecado cuando usted no atina al blanco, cuando usted no vive conforme a la voluntad de Dios. Y ahora yo quiero terminar con una pregunta. Carolina tiene 2 hijos. Carolina hoy, en nuestra conversación, da gracias a Dios por la familia que tiene. Yo dije: alabado sea el nombre de Dios. Y hablando hoy, ella entendió que ella tiene que ser un ejemplo y un modelo para sus hijos. Y aquí viene mi pregunta: ¿cuántos de los presentes son padres o madres? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano conmigo, por favor? Si usted es un papá o una mamá, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Si usted es papá o mamá y quiere que la misericordia de Dios le alcance a usted y a su familia, póngase en pie conmigo. Si usted hoy se atreve, como a Carolina, a decir: bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hoy usted dice: quiero que mi familia se aparte para Jehová, entonces póngase en pie conmigo. Todas las campañas en cualquier lugar del mundo me gusta comenzarla orando por los padres y por los hijos. ¿Por qué? Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Dios prometió levantar el profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. En el libro de San Lucas capítulo 1 versículo 12 en adelante, en el versículo 17, Gabriel dice que Juan el Bautista se levantó para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y ahora, en la parte final de la historia de la humanidad, antes que Cristo venga, Cristo, Dios, el Espíritu Santo quieren salvar los hogares y las familias. Querido papá, querida mamá, ¿te avergüenzas hoy de poner tu vida y tu familia en las manos de Dios? Si no te da vergüenza y aceptas al Dios misericordioso y piadoso, te invito a ser como Carolina. Ven al frente conmigo. Aquí en esta plataforma pequeñita no vamos a caber mucho, pero hay una más grande en la parte de atrás. Papá, mamá, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, si hoy decide darle a Dios un lugar en tu vida y en la vida de tu familia, si hoy decide acogerte a la misericordia de Dios,
ven al frente con nosotros, sube con nosotros y oremos hoy para que Dios tenga todos los derechos sobre tu vida y la vida de tu familia. Dios misericordioso y piadoso. Misericordioso porque suple nuestras necesidades. Piadoso porque no toma en cuenta nuestra maldad y nuestro pecado, sino que cuando le clamamos a Él, extiende su mano de bondad, extiende su mano de amor y nos asiste en medio de nuestras dificultades. Quiera Dios que en esta semana que el Espíritu Santo alcance tu corazón, el Espíritu Santo logre hacer en ti lo que quiere hacer, anidar en tu ser y abrirle espacio a Jesús para que entre a tu corazón y permanezca para siempre. Hacer un lugar para el Dios Todopoderoso, y entonces moren contigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papá, mamá, te invito a pasar al frente con nosotros. Sube esta plataforma grande que tengo detrás y mostrémosles al mundo y al universo que nuestra familia está en las manos de Dios. Hoy hay dolor y sufrimiento en el mundo entero. Hoy hay incertidumbre en cada rincón de la tierra. Hoy hay personas secándose a causa de la expectación y del temor que cubre la tierra. Hoy hay personas que no saben cómo regresar a su casa. Hoy hay familias que han perdido algunos de los suyos de un día para el otro. Hoy hay angustia y ansiedad en el corazón de la gente. Pero el Señor dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos presenta una belleza de inspiración cuando dice y nos expresa en una forma poética cómo Dios es capaz de recibirnos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Papá, mamá, te invito hoy que nos aferremos a Dios, que nos depositemos en sus brazos, que nos colguemos de su cuello y permanezcamos allí en medio de las tormentas de este mundo. Y recibiremos entonces su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Si tú eres un padre querido, si eres una madre querida, ven y oremos juntos. Presentemos nuestros hogares en las manos del Señor. Estaba en estos días en un país donde la tierra está temblando. En la parte sur de ese país, algunas casas ya se desplomaron y los carros se hicieron pedazos. Algunas familias perdieron su casa, perdieron todo lo que tenían. Algunos se han desesperado y se han quitado la vida. Y cuando dije que iba para ese lugar, me llamaban los amigos y me preguntaron: ¿y usted va para allá, pastor? Sí. ¿Pero usted sabe? Sí. Pero sí. Yo le pregunto, ¿deberíamos ahora en este tiempo de crisis llevar el mensaje de salvación a las almas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Empecemos por nuestros hogares, por nuestra casa. Comencemos por nuestra familia. Levantemos otra vez el altar familiar. Qué gozo me llenó cuando Carolina me dice que hace el culto familiar con sus hijos, que han leído el libro de la Biblia. Esta muchacha tiene temor a Dios y ha decidido caminar como Dios manda. Y yo pregunto, ¿cuánto la felicitan, por favor? Amigo, amiga, si usted nos sigue a través de la radio, la internet o la televisión, le invitamos hoy que usted también, como suele hacer Carolina en su casa, se ponga en pie y levante la mano aceptando a Dios como Dios de misericordia. Querido Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por estar con nosotros en esta hora. Agradecemos, Dios, porque por su misericordia nuestros hogares todavía existen. Gracias, Dios, porque no nos ha tratado como merecemos. Gracias, Dios, porque nos ha tratado como usted es: clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad, porque usted es un Dios de bondad. Gracias por su misericordia. Mejor que vida es su misericordia. Por eso, Señor, le alabo y le bendigo. Y ahora
Como ministro del Evangelio le ruego, Padre, que tome en sus manos cada uno de estos padres y madres. Usted conoce sus vidas, conoce sus hogares. Es muy probable, Señor, que alguno de los suyos, algún miembro de su familia, algún hijo, alguna hija, estén atrapados en Egipto con la esclavitud de alguna forma, de alguna manera. Pero usted es el Dios Todopoderoso. Rogamos y clamamos, Señor, como usted promete en Isaías 49:25, cuando dice: pero tus hijos yo los salvaré. Pedimos su presencia en la vida de cada padre y madre presente. También en la vida de aquellos que nos siguen de cualquier forma. Que cada padre, cada madre en esta hora reciba su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Padre, que por su misericordia todos y todas alcancen salvación y vida eterna. Y conviértanos, Señor, en instrumentos del cielo para buscar a otros que vengan a escuchar su palabra, a encontrarse con usted y recibir así el conocimiento necesario para aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.